Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 92 de nuestro curso de precálculo. En la lección anterior comenzamos a ver la construcción de gráficas, o sea, dibujar aproximadamente la gráfica de funciones cuyas fórmulas contuvieran alguna de las 6 funciones circulares. Vamos a ver este segundo ejemplo que dice y igual a negativo 1/3 por el coseno de x. Fíjense que aquí, igual que en el ejemplo anterior, la función que tenemos envuelta, la función circular que tenemos envuelta, que en este caso es el coseno, en el ejemplo anterior era la función seno, se está multiplicando por una cantidad, ¿verdad que sí? En el ejemplo anterior se multiplicaba por 2 y en este ejemplo se está multiplicando por 1/3. Claro, por menos 1/3, pero vamos a concentrarnos en 1/3, porque ya verá que el signo negativo tiene otro efecto en la gráfica que vamos a construir. Pero en el tercio que tenemos y en el 2 que teníamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Pues en el 2 que teníamos en el ejemplo anterior, ese coeficiente que acompañaba al seno, hacía que la gráfica de la función seno se expandiera al doble, ¿verdad? Porque el 2 era mayor de 1. Y eso quería decir que las ordenadas de todos los puntos en la gráfica de la función seno se iban a duplicar. ¿Ves? Por eso es que se expandía verticalmente al doble. Aquí fíjense que el coeficiente que tenemos es 1/3, sin preocuparnos por el momento del negativo, ¿verdad? Que es menor de 1, por lo tanto hará que la gráfica de la función coseno, por ser ese coeficiente menor de 1, se contraiga verticalmente. Y eso quiere decir que las ordenadas de todos los puntos en la gráfica de la función coseno se van a reducir a una tercera parte. Por eso es que se contrae verticalmente, ¿verdad? Así que ese era el efecto que tienen esos números que se multiplicaban a una función, ¿verdad? En el caso de que la función que tengamos sea acotada, como lo es el seno y el coseno, ¿verdad? Ese coeficiente numérico que está al frente, este tercio aquí acompañando al coseno y ese 2 en el ejemplo anterior acompañando al seno, afectaban lo que se llama la amplitud de esa función acotada. ¿De qué manera? Pues la amplitud la aumentaba al doble en el ejemplo anterior. Aquí la amplitud la reduce a una tercera parte porque las funciones seno y coseno tienen amplitud 1. Y por lo tanto, al multiplicarse por 2 en el ejemplo anterior y 1/3 en este caso, hace que esa amplitud se aumente al doble o se reduzca a 1/3. Y recuerde que interpretamos la amplitud de la gráfica de una función acotada como la distancia máxima que se retira o que se aleja esa gráfica del eje de x sobre y bajo el eje de x, ¿verdad? Recuerde que las funciones seno y coseno tenían amplitud 1, tienen amplitud 1. Y eso quiere decir que su gráfica se aleja lo más una unidad sobre el eje de x y una unidad bajo el eje de x. En el ejemplo anterior, al multiplicarse por 2, esa amplitud aumenta a 2, o sea que la gráfica del ejemplo anterior se alejaba 2 unidades sobre el eje de x y 2 unidades bajo el eje de x. En este caso que estamos reduciendo esa amplitud, ¿verdad? Porque se contrae la gráfica, quiere decir que esta gráfica se alejará 1/3 sobre el eje de x y 1/3 bajo el eje de x, como vamos a ver cuando hagamos la construcción, ¿ves? Finalmente, este negativo, que tenemos al frente de esa fórmula, fíjense, aquí se lo estamos repasando, ¿verdad? Fíjense que no estoy repasando eso del coeficiente numérico que aparece frente a la función que tengamos, porque eso lo repasamos y lo explicamos por escrito en el ejemplo anterior. Pero en este ejemplo tenemos este signo negativo frente a la fórmula. Pues vamos a recordar que el efecto de un signo negativo frente a la expresión de la fórmula de una función es hacer que la gráfica de esa función se refleje a través del eje de x. O sea, lo que es positivo se convertirá en negativo y lo que es negativo, al buscar su negativo, se convertirá en positivo. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la construcción de gráficas en general en el tema de las relaciones y funciones. Bueno, pues aquí vamos a empezar a hacer la gráfica, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense que la función que tenemos envuelta aquí, o sea, lo que se llama la función base es la función coseno. Voy a empezar dibujando la gráfica de la función coseno para ver cuáles son los efectos de este tercio y ese negativo en ella, en esa gráfica, ¿verdad? De la función coseno. Recuerde, la gráfica de la función coseno es aquella que empezaba en el punto 0, 1, bajaba al 0 cuando la x valía pi medio, continuaba bajando a negativo 1 cuando la x aumentaba a pi, aumentaba otra vez a 0 cuando la x aumentaba a 3 pi medio y finalmente aumentaba a 1 cuando la x aumentaba a 2 pi. Y ahí empieza otra vez el ciclo, ¿verdad? Porque ahí se completaba el ciclo por ser el periodo de la función coseno 2pi. Pues fíjense que le hemos dibujado en rojo, ¿verdad? El ciclo fundamental de la gráfica de la función coseno. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En rojo y lo hemos identificado así. La gráfica que está en rojo es la que tiene fórmula y igual al coseno de la x y la pusimos en rojo. Bien, vamos a ver el efecto de este tercio que ya hemos dicho es que va a contraer la gráfica de la función coseno a una tercera parte. O sea, todas las ordenadas de todos los puntos en la gráfica de la función coseno se van a reducir a una tercera parte de ella, ¿verdad? Pues mire,
Este punto que originalmente tenía ordenada 1, ¿verdad? Es abscisa 0 y ordenada 1. La ordenada que es 1 se reduce a un tercio. Mírala aquí. ¿Ves? En vez de estar aquí, se reduce a un tercio. Yo estimo que más o menos un tercio está por aquí, ¿verdad? Bien, luego fíjese que en 0, cuando la función original coseno baja a 0, ¿verdad? Pues como estoy buscando una tercera parte de la ordenada que es 0, sigue dando 0, ¿verdad? Así que la gráfica, fíjese, de la nueva función que es igual a un tercio coseno de x baja a 0 en pi medio. Pero entonces en pi bajaba a negativo 1. Pero si yo negativo 1 lo multiplico por un tercio, ¿verdad? Pues eso da un tercio negativo. O sea que en vez de bajar a negativo 1, baja nada más que a negativo un tercio. Pues mira, lo pusimos aquí debajo, ¿verdad? Fíjense que la gráfica sigue bajando, igual que aquí. Sigue bajando, pero en vez de bajar a negativo 1, baja nada más que a negativo un tercio. Luego la gráfica subía a 0 en 3 pi medio. Pues si aquí también tiene que subir a 0 en 3 pi medio, pero una tercera parte de 0, que es la ordenada de ese punto, sigue dando 0, ¿verdad? Y finalmente, cuando llegamos a 1 aquí, pues en la nueva gráfica de la función un tercio coseno de x, en vez de subir a 1, sube nada más que a un tercio, ¿ves? Así que fíjense, la gráfica de la función y igual a un tercio coseno de x es esta que está dibujada aquí en azul, ¿ves? Pasando por esos puntos. En vez de empezar en 1, empieza en un tercio, baja a 0. En vez de bajar a negativo 1, baja a negativo un tercio, sube a 0. Y en vez de subir a 1, sube a un tercio, ¿ves? Y empieza ahí a repetir el ciclo, ¿verdad? Porque ahí es que se completa el periodo de esa función, coseno. Bien, y fíjense el efecto, ¿ves? La gráfica original que estaba en roja se contrajo a una tercera parte de ella, ¿ves? Porque todas las ordenadas se reducen a una tercera parte de ella. Finalmente, por este repaso que hicimos, este signo negativo hará que la gráfica de y igual a un tercio coseno de x, que es esta que tenemos dibujada aquí en azul, y aquí le hemos identificado, ¿ves? En azul, y igual a un tercio coseno de x, se refleja a través del eje de x. O sea que esta partecita, mire, esta partecita de la gráfica que está en azul, que repetimos que es la gráfica de y igual a un tercio coseno de x, se refleja abajo. Pues mire, esta gráfica se refleja aquí abajo, ¿ves? Mira aquí, según hace esto así, se refleja abajo como un espejo, se hace así, ¿ves? Esto de así, se refleja aquí abajo así. Esta parte que está aquí abajo y que hace así, pues se refleja arriba y hace así, ¿ves? Y esta parte que venía así y subía aquí, pues esta parte que está en azul aquí, se refleja abajo, así, ¿verdad? Se fija, lo que estaba arriba se refleja abajo. Lo que estaba arriba se refleja abajo. Y lo que estaba abajo, en la gráfica azul, se refleja arriba. Pues esta que está aquí finalmente, que dibujé sólida y negra, porque ya no hay más efectos que considerar, ya consideremos el efecto de un tercio, que fue el efecto que vimos en esa gráfica azul. Y ahora el efecto del negativo del, pues ya terminamos con esa, pues ponemos esa finalmente en negro y la identificamos como que es la gráfica final aproximada de negativo un tercio coseno de x, que es la que nos daban, ¿se fijan? Pues ahí la tenemos. Muy bien, vamos a ver este tercer ejemplo que dice y igual a menos 2 cosecante de x. Bien, fíjese que tiene los mismos efectos de este, ¿verdad? Un coeficiente al frente de la función circular, en este caso cosecante, y un signo negativo frente a todo eso, ¿verdad? Bueno, pues usted dirá, bueno, pues el 2 es mayor de 1, por lo tanto eso causará que la gráfica de la función cosecante se expanda al doble. O sea que las ordenadas de todos los puntos en la gráfica de la función cosecante se duplican, porque se va a expandir al doble la gráfica, ¿ves? Bien, y el signo negativo hará que se refleje lo que obtengamos, ¿verdad? Después de hacer esa expansión de la gráfica de la función cosecante al doble, se refleja a través del eje de x. Lo que está arriba viene abajo y lo que está abajo se refleja como si fuera un espejo a través del eje de x arriba. Bien, y usted dirá, bueno, pues ¿por qué hicimos eso? Bueno, porque fíjese que usted puede pensar también, según en los ejemplos anteriores, que pensamos que el coeficiente s afectaba la amplitud de la función circular que teníamos envuelto, que era el seno y coseno. Usted puede pensar aquí que este 2 afecta la amplitud de la función cosecante. No es así, porque recuerde que para que usted defina la amplitud de una función, esa función tiene que estar acotada. Y las únicas dos funciones circulares que están acotadas son el seno y el coseno. La cosecante no está acotada. Así que ese 2 no afecta ninguna amplitud de la función cosecante, porque la cosecante, al no estar acotada, no tiene amplitud. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que decimos aquí. Vea que en este caso el 2 causa una expansión vertical duplicando las ordenadas de la gráfica de la función base y igual a la cosecante de x, ¿verdad? Como esta función no está acotada, este 2 no causa que haya un aumento en la amplitud, en una amplitud, ¿verdad? En amplitud, porque la función cosecante, al no estar acotada, no tiene amplitud. Eso ocurre para las funciones seno y coseno, que sí están acotadas, no suben de 1 ni bajan de negativo 1, ¿verdad? Bien,
Así es que pasamos a hacer la gráfica, ¿verdad? Primeramente empezamos dibujando la gráfica de la función cosecante, ¿verdad? Que es la base, ¿verdad? Y claro, dibujamos su ciclo fundamental, que recuerde que al ser periódica de periodo 2pi, pues la dibujamos el periodo fundamental desde 0, desde que x vale 0 hasta que el x vale 2pi, donde empieza otra vez entonces el siguiente ciclo, porque ahí en 2pi se completa el periodo de esa función cosecante, ¿verdad? Y recordamos que la gráfica de la función cosecante entre 0 y 2pi consistía como de dos cosas que parecían parábolas, una que abría hacia arriba y una que parecía hacia abajo, pero que abría hacia abajo, ¿verdad? Pero fíjense que no son parábolas porque fíjense que esas gráficas que parecen parábolas tienen asíntotas verticales. En el caso de la función cosecante tienen asíntotas verticales en el eje de y, mírala ahí, y en la línea x igual a pi. Y después también tiene otra asíntota vertical en la línea x igual a 2pi. O sea, cada vez que tenemos un múltiplo de pi, tenemos una asíntota vertical, ¿verdad? En 0pi, en 1pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, etc. En menos 1pi, en menos 2pi, en menos 3pi, etc. Todos esos valores de la x habrá una asíntota vertical para la gráfica de la función cosecante. ¿Okay? Bueno, pues ahí tenemos el dibujo de más o menos el ciclo fundamental de la gráfica de la función cosecante. La hemos hecho en rojo, como siempre. Empezamos dibujando la original en rojo, ¿verdad? Y mírala ahí, cosa que parece una parábola, pero que tiene como asíntotas verticales a estas dos líneas verticales que tenemos aquí. El eje de y la línea x igual a pi. ¿Ok? Bien, ahí tenemos esa y aquí tenemos esta otra, ¿verdad? Y fíjese y recuerde también que la gráfica de la función cosecante venía de estarse acercando a la asíntota vertical en el eje de y, ¿verdad? A valer 1 sus ordenadas, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a subir nuevamente para irse acercando entonces a la siguiente asíntota vertical, que es la que pasa por x igual a pi. De ahí pasa abajo, ¿verdad? Que viene de acercarse a la asíntota vertical x igual a pi hasta que sube a negativo 1. Y una vez llega a negativo 1 empieza a bajar, ¿ves? Etcétera. ¿Ves? Fíjense que aquí empieza otra vez a hacer el mismo ciclo que estaba acá. Y aquí terminamos un ciclo que es como este ciclo que termina aquí, ¿verdad? Tiene la misma forma. Por eso que añadimos esos dos pedacitos ahí. Lo dibujamos en rojo, porque recuerden que, le repetimos, la gráfica original la estamos dibujando en rojo. Bien, bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser el efecto de este 2? Que todas las ordenadas de todos los puntos en la gráfica de la función cosecante se van a duplicar. Las ordenadas se duplican, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo este punto que tiene abscisa pisodoria 2 y ordenada 1, su ordenada que es 1, se va a duplicar a 2, ¿eh? Así que ahora pasa por el punto pi medios 2 aquí. Este punto se mueve aquí. Se duplicó su ordenada, ¿verdad? Este punto que tiene ordenada negativo 1, su ordenada que es negativo 1 se duplica a negativo 2. Así es que ahora este punto se corre acá, ¿verdad? Se expande acá. Este punto se expande aquí. Pues fíjense que comenzando en esos puntos, ¿verdad? Tal como comenzando en estos puntos la gráfica hace esto, formando una cosa que parece una parábola, pues ahora comenzando no en este punto, sino en este, al considerar la expansión que ocurre al doble, empieza a hacer lo mismo, ¿verdad? Hace esto y hace esto, hace esto y hace esto, etcétera. ¿Se fijan? Acá igual, una vez la hemos expandido, ¿verdad? Esa ordenada al doble de negativo 1 a negativo 2, entonces empieza a hacer lo mismo, se comporta igual, ¿verdad? Esa misma forma, ¿verdad? Lo hace aquí, etcétera. Teniendo también esa gráfica azul, que es la que estaba dibujando para considerar el efecto del 2, como asíntotas verticales al eje de y y a las líneas x igual a pi, x igual a 2pi, etcétera. Fíjense que también añadí un pedacito aquí, ¿verdad? De la gráfica azul, que es la que corresponde a y igual a 2 cosecante de x, porque fíjense que aquí, pues más o menos estará completando un periodo como un ciclo como este que está acá, ¿verdad? Y aquí también añadí un pedacito, ¿verdad? Porque según aquí empieza el ciclo haciendo esta forma, pues aquí empieza el siguiente ciclo que comienza en 2pi, haciendo lo mismo, ¿ves? Porque recuerde que repite sus valores. Eso quiere decir que es periódica, ¿verdad? Y que al terminar el periodo empieza a repetir los mismos valores o a repetir el mismo ciclo en la gráfica. Bien, pues ya tenemos la gráfica azulita, que es la de y igual a 2 veces la cosecante de x. Y entonces el efecto negativo es coger la gráfica esa, azul, que ya tiene considerado el efecto del 2 sobre la gráfica de la función cosecante, y reflejarla a través del eje de x. O sea, esta parte que está aquí arriba, que parece una parábola que abre hacia arriba, ¿verdad? Se refleja abajo. Y fíjense que al reflejarse abajo es una parábola entonces que abre hacia abajo, ¿verdad? Y claro, fíjense que este punto que estaba aquí con ordenada 2, al reflejarse abajo, este punto tiene ordenada negativo 2, ¿eh? Así que ahí tenemos la gráfica que corresponde a esta parte de la gráfica de la función azul, al yo considerar el efecto del signo negativo este que está al frente, ¿ves? Y esta parte que está aquí, ¿verdad? En azul, ¿verdad? Que es la gráfica de la función y igual a 2 cosecante de x entre esta asíntota vertical x igual a pi y esta asíntota vertical x igual a 2pi, se refleja arriba. Como aquí estaba en negativo 2, la ordenada, ¿verdad? Miren acá, pues se refleja arriba a 2, ¿ves? Y fíjense que hace lo mismo
que hacía aquí abajo, pero entonces reflejado arriba, ¿ves? Y fíjese claro que todo se vira al revés, ¿verdad? Según esto empieza entonces a abrir hacia abajo, esto empieza a abrir hacia arriba, al reflejarse, ¿verdad? Y claro, esta parte que estaba aquí arriba, del siguiente ciclo, lo reflejo aquí abajo, ¿verdad? Más o menos. Y esta parte que estaba aquí abajo, en la gráfica azul, la reflejo más o menos aquí arriba, ¿verdad? En la gráfica final. Y fíjese claro que esa gráfica final la hemos dibujado ahora en negro y sólida, no entrecortada y en colores, ¿verdad? Porque esa es la gráfica final, la que considera tanto el efecto del 2 frente a la función cosecante como el efecto del negativo frente a toda esa expresión. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la gráfica aproximada, claro, de la función y igual a negativo 2 cosecante de x. Fíjense en este cuarto ejemplo, más bien. Este cuarto ejemplo que lo vamos a poner aquí. ¿Qué dice así? Y igual al seno de 2x menos 3 medios. Menos 3 medios, ¿verdad? Bueno, fíjese que en este ejemplo no tenemos un coeficiente frente a la función. En este caso la función es seno, ¿verdad? No tenemos un coeficiente aquí, ni un 2, ni un negativo, un tercio, como en los dos ejemplos anteriores. Ni un 4, ni un menos 3, nada. Pero tenemos un coeficiente frente a la variable independiente en la fórmula de esa función, ¿verdad? Y claro, además tenemos una resta de 3 medios que ya repasamos en el primer ejemplo, que cuando usted suma o resta un número a una función, el efecto en la gráfica es que se desplaza verticalmente hacia arriba si lo que estoy haciendo es sumando una constante, o hacia abajo si lo que estoy haciendo es restando una constante. Así que en este caso esa gráfica que voy a tener para construir se va a desplazar hacia abajo esa misma cantidad de unidades, 3 medios unidades, 1.5 unidades, ¿verdad? Como veremos. Bien, pero vamos a repasar más bien el efecto de este coeficiente 2 que acompaña a la x. Lo he indicado aquí, mire. Dice, recordamos ahora que un coeficiente numérico al frente de la variable independiente en la fórmula de una función, como tenemos ahí, ese coeficiente 2 al frente de la x, causa una expansión o una contracción horizontal dependiendo si dicho coeficiente es menor o mayor de 1 en valor absoluto. Fíjense que ese coeficiente que acompaña aquí a la x es 2, que es mayor de 1 en valor absoluto, ¿verdad que sí? Pues eso causará, como es mayor de 1, una contracción horizontal, ¿verdad? Fíjense que cuando se tiene un número al frente de la función, si es mayor de 1, causa una expansión, pero vertical. Ahora, cuando tiene un número mayor de 1 acompañando a la x, no a la función, acompañando a la x, eso causa en vez de una expansión, una contracción horizontal, no vertical, horizontal. A la mitad, porque todo se divide a la mitad, ¿verdad que sí? Bien, y eso pasa siempre que usted tenga un coeficiente numérico acompañando a la variable independiente. Causa una contracción, como en este caso, o una expansión si hubiese sido ese número menor de 1 en valor absoluto. Bien, entonces recuerde que cuando la función es periódica, además de en general, ¿verdad? Además, si la función es periódica, como son las funciones circulares, todas las funciones circulares recuerda que son periódicas, ¿verdad? Seno, coseno, secante y cosecante con periodo pi y tangente y cotangente con periodo pi. El periodo también se afecta, ¿verdad? Al dividir ese periodo que tiene la función periódica que tengamos en consideración, que es la del seno, periodo 2pi. Hay que dividirlo entre ese coeficiente 2 y 2pi entre 2 va a dar pi. Lo vamos a indicar ahora, ¿verdad? Bien. Ok, en la gráfica de dicha función, ¿verdad? Va a causar una expansión o contracción horizontal dependiendo de lo que dice aquí, ¿verdad? En la gráfica de la función base. Si dicha función base fuera circular, recuerde que el periodo de esta, ¿verdad? De las funciones circulares, como son periódicas, se afectará dividiendo el periodo de la función original periódica base entre el valor absoluto de dicho coeficiente. Seguimos aquí, ¿verdad? De dicho coeficiente. Vamos a poner aquí, porque es una continuación de la información que vamos a poner debajo de ese ejemplo, ¿verdad? De dicho coeficiente dividiendo dicho periodo entre ese coeficiente. Claro, perdón, recuerde que es valor absoluto de ese coeficiente, ¿verdad?
entre el valor absoluto de ese coeficiente. Porque si fuera negativo no se considera el negativo, ¿ok? Para buscar el periodo nuevo. El valor absoluto de dicho coeficiente. Muy bien. Bueno, en este caso, el periodo de la función que tenemos se convierte en lo siguiente. Se convierte en, bueno, el periodo de la función seno, que es la que tenemos envuelta aquí en nuestra fórmula, ¿verdad? Que es 2pi, entre ese coeficiente que es 2 y esto se reduce a pi. Fíjense que se redujo a la mitad, ¿ves? Que es lo que es de esperarse. Porque recuerde que si ese 2 que acompaña a la variable independiente x hace que se contraiga la gráfica de la función original a la mitad, y eso quiere decir que las abscisas de los puntos de la gráfica de la función seno se reducen a la mitad, pues entonces fíjese que la abscisa del periodo, que es 2pi, se reduce a la mitad, a pi, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a ver la construcción de la gráfica de esa función, ¿ok? Preparamos nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Y dibujamos la gráfica aproximada de la función seno, que es la función base que está envuelta más bien en la fórmula de esta función que tenemos aquí, ¿verdad? Recuerde que la gráfica de la función seno empieza, ¿verdad? Vamos a marcar aquí unos puntos importantes, ¿verdad? Pi sobre 2, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y entonces la gráfica de la función seno es la que empezaba en el punto, vamos a dejar la original en rojo, ¿se acuerdan? Como estamos dibujando las originales. La base original en rojo, empieza en el origen, ¿verdad? En el punto 0, 0. Sube al punto pi medios 1. Vamos a marcar el 1 aquí. Pi medios 1. Puede ser lo más pequeño, me perdonan. Pi medios 1. Aquí sube, ¿verdad? Al pi medios 1. Luego vas a hacer otra vez en pi. Sigue bajando a negativo 1, entonces, en 3 pi medios. Y finalmente sube a 0 otra vez en 2 pi para empezar ahí el siguiente ciclo, ¿verdad? Porque el periodo se completa en la distancia 2 pi de la función seno original, ¿verdad? Fíjense que la de esta se va a reducir a la mitad, a pi. Bien, así que vamos a dibujar la gráfica de la función seno original, que es esta, repetimos, que pasa por esos puntos y completa su periodo en 2pi. En 2pi vuelve a empezar a hacer la misma maniobra de aquí, ¿verdad? Así que vamos a dibujar un pedacito aquí. Y aquí, claro, viene haciendo la misma maniobra que hace al completar aquí el periodo, ¿verdad? Que viene subiendo y sigue por ahí. Y se va a repetir ese ciclo eternamente, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Esa es la gráfica de la función seno de x original, que es en la que se basa nuestra función, ¿verdad? Bueno, vamos a considerar el efecto del 2 que acompaña a la x, ¿verdad? El 2 que acompaña a la x. Hemos dicho que el efecto de ese 2 es que se reduce, se contrae horizontalmente la gráfica a la mitad, ¿verdad? Porque todo hay que dividirlo entre 2, ¿verdad? Todas las abscisas hay que dividirlas entre 2. Así que vamos a dibujarla en azul. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ocurre en este punto, que es el punto 0, 0, y que tiene abscisa 0, ocurrirá en la mitad de esa abscisa, pero la mitad de la abscisa 0 es 0, ¿verdad? Porque 1 medio por 0, por la propiedad multiplicativa de 0, da 0. Así que ese punto se mantiene ahí. El punto 0, 0 no se afecta. Ahora, este que está aquí, pi medios, esa abscisa se reduce a la mitad. ¿Y cuál es la mitad de pi medios? Vamos a marcarla aquí, ¿verdad? Vamos a buscarla aquí.
La mitad de pi medios usted la busca multiplicando 1/2 por pi medio, ¿verdad? 1/2 por pi medios. Y eso da 1 por pi y 2 por 2, 4, ¿verdad? O sea que lo que ocurre en pi medios en la gráfica de la función seno original va a ocurrir en la mitad, que es pi cuartos. Y la mitad de esa distancia, que es donde va a estar pi cuartos, es más o menos por aquí, ¿verdad que sí? ¿Y qué estoy yo queriendo decir aquí? Pues que lo que ocurre originalmente en la gráfica del seno en pi medios ocurrirá ahora en la gráfica de la función y igual a seno de 2x en pi cuartos. ¿Y qué es lo que ocurría en pi medios? Que la gráfica subía a 1. Pues ahora será en pi cuartos que la gráfica sube a valer 1. Mírenlo aquí. ¿Ok? Y fíjense que está viendo la contracción horizontal. Este punto se contrajo a la mitad. ¿Ve? Entonces, baja a 0 cuando la x vale pi. Pero ahora baja a 0 cuando la x valga la mitad de pi. La mitad de pi es pi medio, ¿verdad? O sea que ahora baja a 0 aquí. En pi medios. No en pi, sino en pi medio. Entonces, baja a negativo 1 en 3 pi medios, la original. ¿A dónde bajará ahora la nueva? Pues a buscar la mitad de 3 pi medios. ¿Verdad? Ocurre en la mitad de toda la abscisa, ¿verdad? Toda la abscisa se reduce en la mitad. Y la mitad de 3 pi medios es 1 por 3 pi medios es, por 3 pi, perdón, es 3 pi. Y abajo 2 por 2 es 4, en 3 pi cuartos. Así que eso ocurrirá en la mitad de 3 pi medios. Y la mitad de 3 pi medios, si usted toma esa distancia, que hay más o menos por aquí. Así que vamos a marcarlo. Por aquí. Justo y precisamente en la mitad del camino entre pi medios y pi, es que queda 3 pi cuartos, ¿verdad? Si usted resta 3 pi cuartos menos pi medios, le va a dar pi cuartos, que aquí hay una distancia de pi cuartos. Si usted resta pi menos 3 pi cuartos, va a dar 4 pi cuartos, que es lo que es pi en términos de cuartos, ¿verdad? Menos 3 pi cuartos, un cuarto también, ¿ves? Y queda justo en la mitad de ese punto, ¿verdad? Así que lo que ocurre en 3 pi medios en la gráfica original del seno ocurrirá ahora en 3 pi cuartos. ¿Y qué es lo que ocurría en la gráfica original? Que la función seno original valía negativo 1. Pues ahora sale en 3 pi cuartos que vale negativo 1. Vamos a marcar el punto azul aquí. Negativo 1, ¿ves? Y finalmente la gráfica subía a 0, ¿verdad? En la gráfica original del seno. En 2pi, pues ahora subirá a 0 en la mitad de 2pi, que es pi, ¿verdad? Así que ahí subirá a 0. Así que fíjense que la gráfica de la función y igual al seno de 2x es esta que se ve por aquí, ¿verdad? La misma de la gráfica de la función la gráfica de la función y igual al seno de x, pero ocurriendo en la distancia de pi. Fíjense que se redujo el periodo de 2pi a la mitad. Fíjense que aquí en pi empieza ya a repetir otra vez lo mismo que empezábamos en 0, ¿verdad? Por eso es que el periodo, ¿verdad?, se redujo a la mitad. De 2pi se redujo a la mitad. Hay una contracción, ¿ves? ¿La ve? Ve como si fuera un acordeón que se reduce a la mitad la gráfica de la función seno. ¿Se fija? Bien, pues ya tenemos eso, ¿verdad? La gráfica de la función y igual a seno de 2x. Finalmente, ¿cuál es el efecto de este negativo 3 medios? Dijimos que va a ser desplazarla verticalmente hacia abajo, porque es negativo, esa cantidad de distancia, 3 medios, 1.5, ¿verdad? Si usted divide 3 entre 2 es 1,5, que es 1.5. Pues vamos a bajarla una distancia, una unidad y media hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este punto que estaba en el origen, ¿verdad?, baja 1.5 unidades hacia abajo. Así que si aquí está menos 1, aquí está menos 2. Y si ese punto yo bajo 1.5, pues bajo aquí. El 0 que tenía, era la ordenada de ese punto, se le resta 1.5 a negativo 1.5, ¿verdad? Negativo 1.5, ¿verdad? Y eso es lo mismo que negativo 3 medios, ¿verdad? Este punto que estaba aquí con ordenada 1 baja 1.5, una unidad y 0.5 más y baja a negativo 0.5, ¿verdad? Este punto baja a negativo 0.5. Este punto que bajaba a 0 como abscisa, ¿verdad? Su abscisa era 0, ese punto, perdón, su ordenada era 0, esa ordenada ahora baja 1.5 unidades hacia abajo, baja aquí, ¿verdad? Y finalmente, más bien, este punto que tiene ordenada negativo 1, pues ahora baja 1.5 hacia abajo, así que bajará a menos 2.5, que es más o menos por aquí. Menos 2.5, ¿verdad? Porque es menos 1 aquí, y menos 1.5, pues menos 1 y menos 1 menos 2, y 0.5, menos 2.5. Así que este punto baja, se desplaza aquí abajo, ¿ok? 1.5 unidades de distancia hacia abajo. Finalmente, en pi, donde la gráfica azul vuelve a tener ordenada 0, ¿verdad? Esa ordenada se reduce por 1.5, porque hay que restársela, ¿verdad? Y baja ahí. Así es que la gráfica final de la función y igual al seno de 2x menos 3 medios, esta que pasa por estos puntos que hemos marcado ahora, ¿verdad? Hace así, baja así,
sigue bajando y sube aquí, termina aquí y aquí empieza a subir otra vez y aquí empieza a repetir el periodo, ¿ves? Y fíjense que no es otra cosa que la gráfica esa azul que teníamos aquí, mírala aquí, corrida, desplazada hacia abajo por ser negativo, la distancia 3 medios o 1.5 unidades, ¿verdad? Y ahí tenemos la gráfica final de y igual a negativo, el seno de 2x menos 3 medios. Recuerde que el azul no la identifiqué, vamos a identificarla, es la gráfica que tomaba en consideración el efecto de este 2 que acompañaba la x. Esta es la gráfica y igual al seno de 2x, ¿ok? Y ahí la tenemos. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, esos tres ejemplos de construcción de gráficas de funciones cuyas fórmulas contienen algunas de las 6 funciones circulares. De aquí en adelante seguimos en la segunda parte de esta lección construyendo más gráficas de este tipo, ¿verdad? Y los espero ver ya prontito en ella. Nos vemos entonces.